Como bien dijo nuestra hermana Patti, el tema de esta noche es unidad en Cristo. Y el versículo de memoria dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Bueno, este versículo va a ser clave para el estudio de nosotros en esta semana, que es lo que el apóstol San Pablo les estaba diciendo a nuestros hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Y qué es lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo a nosotros ahora? Y comenzamos con lo que fue nuestro estudio del sábado de tarde. Y con este estudio más o menos damos un aspecto general de lo que es la lección de esta semana. Comenzaremos diciendo que una de las estrategias de Satanás y que le ha funcionado muy bien a través de la historia es provocar división entre los hijos de Dios. Es una de sus mejores estrategias. Y vamos a recordarlo cuando el pueblo de Israel estaba transitando de Egipto a Canaán, el pueblo permitió que el enemigo provocara divisiones, murmuraciones y desgraciadamente el orgullo, la división, el murmullo provocó un debilitamiento en su relación con Dios. Bueno, la iglesia de Corinto tuvo un buen principio, pero comenzó a fracturarse. ¿Cuál fue la razón de esas fracturas? La rivalidad entre los hermanos, preferencias personales y algo muy triste, la exaltación de los líderes humanos. En pocas palabras, estaban perdiendo el sentido. Estaban perdiendo el sentido, el objetivo por la cual Dios había establecido la iglesia. Por eso Pablo rápidamente hace un llamado urgente diciéndoles que no haya entre ustedes divisiones, porque habían perdido el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Reflejar el cuerpo de Cristo, porque Cristo era el Señor y a través de la fe nosotros lo íbamos a hacer, ellos lo iban a hacer. Quiero decirle que esto es algo común y se suscita mucho en las iglesias. Miren, cuando Cristo deja de ocupar el centro Mira lo principal. que me hiciste hacer. A ver, Miriam Rivera, ¿pudiéramos apagar el micrófono? Gracias. Cuando Cristo deja de ocupar el centro de nuestro pensamiento, de nuestra vida, ahora sí, las opiniones humanas empiezan a reemplazar la voluntad de Dios. Se vuelve una competencia. Y eso es muy común en las iglesias. Lo fue en Corinto y lo ha sido en las iglesias a través de la historia. Estoy de acuerdo que ninguna de las iglesias está libre de problemas, porque el enemigo trabaja, pero tampoco ninguna iglesia está fuera del alcance del poder restaurador de Cristo Jesús. Quiere decir que solamente Él, hablando de Jesús, puede unir lo que el orgullo ha separado y también puede restaurar los corazones quebrantados por causa
del egoísmo, de las divisiones. Miren, una de las cosas que Dios espera de la iglesia, de su iglesia y de las iglesias que siempre han existido, que existen y que existirán es la unidad. Y para tener unidad necesitamos reconocer que Cristo es y debe ser el centro de nuestra vida. Si no lo es, vamos a vivir el problema que se vivió en la iglesia de Corinto. Pablo estaba haciendo algunas peticiones. Ahora, ¿alguien ve difícil la unidad? Bueno, la unidad no significa pensar igual. Significa tener a Jesucristo como el centro absoluto de nuestra vida y de toda la iglesia. Voy a cambiar. Vamos a pasar a la parte del domingo. El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Pablo en 1 Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de ustedes están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Esto es lo peor que puede pasar. Cuando se empiezan a formar grupos o divisiones. Ahora, déjeme decirle algo. El diablo es tan astuto que una división en una iglesia no se forma de un día para otro. Esto comienza cuando Cristo empieza a dejar de ser el principal lugar en nuestro corazón. Eso fue lo que pasó en Corinto. Muy similar a lo que sucede en nuestras iglesias actuales. Saben que la iglesia de Corinto era una ciudad que estaba compuesta de muchas personas con dones espirituales. Pero ¿qué sucede? El diablo logró que en esa iglesia estuviese ahora distinguida por rivalidades, pleito, orgullo y problemas internos. No era un problema de falta de relación, era una crisis espiritual y lo peor de todo es que amenazaba el testimonio del evangelio. Por eso Pablo escribe su carta suplicando que no haya entre ustedes divisiones. Porque si algo le gusta al enemigo es dividir. El diablo siempre quiere desunir lo que Dios quiere unir, y son a sus hijos. Ahora, el diablo sabe por qué. Porque una iglesia dividida nunca va a cumplir la misión, definitivamente. Porque el poder no está en las personas. El poder transformador está en la cruz de Jesús. Entonces, esa experiencia que vivió la iglesia de Corinto, ¿cómo nos ayuda a comprender cuán absurdo es formar grupos alrededor de los líderes de la iglesia? Es lo peor que puede pasar. Y algunos ya hemos experimentado eso en nuestra iglesia. ¿Cuál es la solución de Pablo? ¿Qué es lo que trajo Pablo? Primero, todos somos iguales delante de Dios. Todos pertenecemos a Cristo. Esa situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto, exaltando a los seres humanos, que estaba incluido Pablo, Apolos, Pedro, eso era incorrecto. Eso debilitaba la unidad de la iglesia. Y el único que salía ganando ahí es Satanás. Estaba
desviando el verdadero evangelio que era la cruz de Cristo Jesús. Por eso, ¿cuál era la solución que daba Pablo? Primero, restaurar la unidad en Cristo y recordar que todos los líderes son únicamente siervos llamados para anunciar el evangelio. Y Pablo les hizo sentir que la identidad del creyente no dependía de la persona a quien él admiraba o de quien él había sido bautizado, sino la verdadera identidad del creyente estaba determinada por la relación con Cristo Jesús. Pablo fue muy claro en relación a su ministerio. Yo no lo hago por ganar seguidores, sino que él predicaba el evangelio porque era poder de la cruz y nada tenía que ver con el prestigio humano. Ahora, cuando una persona le abre la puerta al enemigo, el enemigo entra con todo. Entonces, no solamente había divisiones, ¿qué más había? Envidias, celos, iras, murmuraciones, soberbia, engaños, malicia, hasta borracheras. Por eso debemos de estar conscientes, conociendo la situación de la iglesia de Corinto, que todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo debemos rechazar cualquier actitud de discordia, de división, y debemos permitir que el Espíritu Santo produzca en nuestras vidas frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Vamos a pasar a la parte del día lunes y dice: centrados en Jesús. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Viene siendo el versículo de memoria. Y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estés perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Es claro, es entendible. Las divisiones dentro de la iglesia se forman cuando Cristo deja de ser lo principal en la vida del ser humano. Es muy claro. El provocar o hacer divisiones en la iglesia, debemos de entender que eso debilita el cuerpo de Cristo. Y recordemos que la iglesia es lo más preciado para Dios. Hay que pensarlo mucho. Por eso Pablo les hizo una pregunta. ¿Acaso está Cristo dividido? Claro que no. La respuesta era evidente. No, Cristo es uno. Bueno, y la iglesia también debe de ser uno. Cuando Jesús inicia la iglesia cristiana, Jesús fue el líder. Bueno, Jesús sigue siendo el líder hoy. Los que liderean o lideramos la iglesia simplemente somos instrumentos humanos para el servicio de Dios. Ahora, cuando Pablo estaba hablando que todos estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer, no estaba diciendo que pensaran igual, sino que deberían de reconocer a Jesús, todos, como el único Señor, y permitirle a Jesús que Él restaure lo que el orgullo, las preferencias, el egoísmo han quebrantado. Por eso lo que Pablo anhelaba para la iglesia iba más allá de una simple convivencia.
Estaba pidiendo que estuvieran perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Acuérdense que había algo muy importante en aquel tiempo. Las iglesias tenían cultos todos los días, convivían mucho, muchos comían juntos y algunas veces eso provoca este tipo de problemas. Por eso, por lo tanto, debemos de entender que la verdadera unidad de la iglesia está basada solamente en Cristo, en, en las verdades doctrinales que, que son fundamentales en el Evangelio. Pablo enseña dos principios fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, Cristo es el único fundamento de la iglesia y toda la gloria le pertenece a Él, a ningún ser humano. Cuando Cristo ocupa el centro de nuestras vidas, disminuyen o desaparecen las divisiones. Recuerden ustedes que lo que pidió Jesús a los discípulos, no se vayan, quédense en Jerusalén, estén juntos, unánimes. El Señor quiere unidad, no división. ¿Qué quiso decir Pablo una misma mente? No que pensaran igual, sino que desarrollaran una actitud de tal manera que todos fueran guiados siempre por la palabra de Dios. Tener siempre en la mente el deseo de buscar a Dios y hacer su voluntad. ¿Y qué quiso decir con un mismo parecer? Trabajar con un mismo propósito. Y el estar de acuerdo incluía tres aspectos. Primero, ser fieles a la verdad bíblica, cooperar con la misión, amarse como hermanos. Por eso Pablo decía, no haya divisiones, no tiene por qué haber divisiones. Quien trata de meter las divisiones es Satanás, porque él sabe que las divisiones afectan en la iglesia, debilitándola, dando mal testimonio y lógicamente deshonrando a Dios. Eso es muy triste. Vamos a pasar a la parte del día martes. Qué bonitas palabras. 2. Sabiduría y madurez. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estaba pasando algo que Pablo dijo, no están creciendo. Son capaces intelectualmente, pero son débiles espiritualmente. Y hay una razón, porque no han permitido que Cristo sea el centro de sus vidas. Porque cuando Cristo deja de ser el centro de sus vidas, se empiezan a formar grupos y empiezan a sobrevalorar a los líderes humanos. Y desgraciadamente, los mismos miembros de la iglesia llegan a convertir a los líderes en motivos de rivalidad. El ser humano no tiene nada que ver con la salvación. La verdadera sabiduría está en la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo muere el orgullo, se derrumban las competencias y se revela que nadie, ningún ser humano puede ocupar el lugar que solamente le pertenece a Jesús. Por eso Pablo les dijo, son como niños.
no han crecido, no han madurado espiritualmente. Por el hecho de ponerse a admirar personas, eso les hace demostrar inmadurez. Y la única manera de poder entender el Evangelio y el plan de Dios es a través del Espíritu Santo. No olviden y no olvidemos que los líderes son o somos colaboradores de Dios. La iglesia es el campo, el edificio, el templo. Y la iglesia de Dios no exalta a seres humanos. Todo lo que se hace se edifica a través de Cristo Jesús. La iglesia de Corinto, y que nos pasa a nosotros hoy, aunque habían aceptado a Cristo, ahora vivían sin olvidar las actitudes de su misma naturaleza antigua. En pocas palabras, no han permitido que Jesús transforme su corazón. Y esa era la petición de Pablo. Han permanecido como niños espirituales. Sí, le entregaron a Jesús su corazón, lo aceptaron, pero se quedaron estancados, no crecieron. Por eso Pablo les dijo, miren, les di a beber leche y no viandas. La leche eran las enseñanzas básicas del Evangelio y las viandas era una comprensión espiritual más madura. Entonces Pablo les dijo que la falta de crecimiento espiritual no les permitía avanzar en el crecimiento de Dios. Ahí venían los problemas, ahí venía la división, la ira, el enojo, las contiendas, porque se dejaban gobernar por el egoísmo, el orgullo y los deseos humanos. Lo que ustedes están viviendo, dijo Pablo, es una inmadurez espiritual porque los está dominando su naturaleza carnal. Lo que Pablo vio a través de su actitud demostró que eran inmaduros. Por eso los cristianos debemos abandonar todas las actitudes que son incompatibles con el carácter de Dios. El formar grupos a través de líderes lo único que demuestra es inmadurez, orgullo y falta de comprensión del verdadero propósito del ministerio. Ahora, escuchen esto. La madurez espiritual no se mide por el tiempo que llevamos en la iglesia, se mide por cuánto reflejamos a Jesús. Y esto nos deja una pregunta. ¿Mi vida refleja una fe madura o mi vida permite que las actitudes carnales gobiernen mi vida? Eso estaba pasando en Corinto. Un servicio como el de Cristo, día miércoles. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. La mayor amenaza para la iglesia, la mayoría de las veces no es de afuera. Nace en el corazón de los creyentes. Cuando el orgullo reemplaza el espíritu de servicio. Y eso fue lo que pasó en Corinto. Los creyentes empezaron a pensar como el mundo, buscando prestigio, reconocimiento, pero no entendieron que si algo deberían de reflejar era el carácter de Cristo, caracterizado por dos cosas:
el amor y la unidad. Por eso Pablo les dijo, no se les olvide que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no busca competir o dominar. Entonces, ¿qué busca? Servir, humillarse por amor, exactamente como Jesús lo hizo. Hay algunos líderes que se sienten dueños de la iglesia. Se les olvida que son siervos y administradores de Cristo. Por eso, todo ministerio, todo talento, toda responsabilidad deben de existir para glorificar a Dios y santificar al pueblo. El único camino que debemos seguir es desarrollar la mente de Cristo para vivir la plenitud de una iglesia verdadera y madura. El camino para lograr esto comienza cuando nosotros nos comprometemos. El saber que tenemos la mente de Cristo y tenemos una gran misión. Y la misión es predicar el Evangelio. Entonces, todos los que lideramos, todos los que liderean la iglesia, deben de ser vistos simplemente como unos servidores de Cristo. Nada más. Pablo destaca algo, que la cualidad más importante de un líder no es el carisma que tenga con la gente, no es la popularidad o el éxito visible aparentemente. Es la fidelidad a Dios y a su palabra. Por eso los líderes tenemos una gran responsabilidad y es la de administrar correctamente el Evangelio, de servir a la iglesia, de servir a Dios con toda humildad. ¿Cuál debe ser la actitud de los miembros de la iglesia hacia los dirigentes? Bueno, respetarlos, merecen respeto, pero nunca exaltarlos. El único que debe de ser exaltado es Cristo, porque Él es el Señor y Él es la cabeza de la iglesia. La lealtad suprema pertenece a Jesús. Claro, nuestra actitud hacia el liderazgo debe de combinar tres elementos. ¿Cuáles son? Respeto hacia los líderes, hay que orar por ellos porque están haciendo un trabajo y claro, estar listos para apoyarlos en lo que se necesite. Trabajar junto con ellos. El verdadero liderazgo cristiano se caracteriza por el servicio fiel. Aquí estoy, Señor, utilíceme. Vamos a la parte del jueves, un estilo de vida que refleja la cruz. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí Pablo nos está enseñando algo interesante. Fidelidad y saber que el ministerio no es fácil. No es la capacidad del ser humano, es la fidelidad a Cristo y la disposición de servir con humildad. Miren, a través de la historia Dios siempre ha levantado muchos líderes, Moisés, Josué, Caleb, pero siempre ha dejado claro que el verdadero liderazgo es de Dios. Todos los líderes humanos, instrumentos de parte de Dios. Y el liderazgo simplemente es servicio.
ser administradores de Cristo, llamados a vivir conforme a los principios divinos. Y mire qué bonita expresión me encontré. La cruz no exalta el orgullo, lo crucifica. El ministerio auténtico de un líder refleja el carácter de Jesús. Entender y comprender a través del trabajo de este líder cómo es que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros y que Jesús, estando en la tierra, siempre le atribuyó la gloria al Padre. Por eso la cruz, como lo estudiamos la semana pasada, sigue siendo el modelo supremo del liderazgo cristiano. Y también es el antídoto contra el problema humano, que es el orgullo, que tiende a dividir la iglesia. Pablo nos hace entender que el liderazgo tiene un costo. Pablo presenta que la vida del cristiano está muy lejos de ser un camino libre de dificultades. Al contrario, nos dice que servir a Dios, servir a Jesús, implica sacrificio, oposición y sufrimiento. Pero también nos dice que el sufrimiento tiene un propósito delante de Dios. Por eso se fijaron en el versículo de Colosenses 1:24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. El ejercer un ministerio le traía varios problemas a Pablo, pero decía Pablo, me gozo. ¿Qué nos enseña Pablo acerca de lo que significa sufrir por la causa de Cristo? Nos enseña que el servir a Cristo implica sacrificio, definitivamente. No garantiza ninguna vida sin dificultades. Al contrario, implica renunciar a la comodidad por amor al Evangelio. Pero hay algo importante. Sufrir por Cristo nos identifica con Él. Por eso Pablo dice, me gozo en el sufrimiento por ustedes. Disfruto el sufrir por causas eternas, no porque sea masoquista, no porque esté enfermo, no, por causas eternas. Porque Dios usa nuestras pruebas para bendecir a otros. Ahora, un líder con convicción firme sigue los pasos de Jesús, porque así como Jesús lo hizo haciendo la voluntad del Padre, nosotros estamos haciendo la voluntad de Cristo. Con una convicción firme de que el sufrimiento tiene un propósito eterno. Y miren qué bonita expresión. Ningún sufrimiento soportado por amor a Cristo es inútil. Todo es para bendición. ¿Algún valiente o valienta que me ayuda a leer este párrafo? Yo, pastor. Adelante, Lolita. Dice, nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Satanás puede sembrar discordia. Solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando, como obreros individuales de la iglesia, amamos a Dios por sobre todo y el prójimo como a uno mismo, entonces no habrá trabajos, esfuerzos para unirnos. Habrá una unidad en Cristo. Los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproches contra su vecino. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios
ha enviado a su Hijo al mundo. Gracias, Lolita. Amén. Muy interesante. Miren, el plan de Dios es que nosotros como iglesia estemos unidos. El plan de diablo es que la iglesia esté desunida. Y ahorita vino a mi mente una situación que me tocó vivir hace varios años atrás. Y era una iglesia donde había un conflicto muy fuerte entre dos familias grandes. Y una familia fue y se quejó conmigo que la otra familia había hablado mal de ellos ante unas personas. Pues ahí voy. Y sí, las personas dijeron, sí, nos dijeron esto de ellos, que en realidad ellos aseguraban que era mentira. Bueno, pues ahí voy a hablar con la familia que habló mal y me sorprendió algo, que la familia que habló mal me dijeron, ¿sabe qué? Sí reconocemos que hicimos mal. Estamos muy conscientes, ya lo habíamos platicado, estamos muy arrepentidos y estamos dispuestos a pedir disculpas. Bueno, yo me sentí muy contento porque la mayoría de las veces la gente, aunque lo haya hecho, lo niega. No, pero ellos muy amablemente reconocieron lo que habían hecho. Hoy dije yo, pues, qué fácil va a estar este problema. Voy con la otra familia, con los afectados. Les digo, miren, vengo de la casa de la familia X. Ellos reconocen que hicieron mal, están arrepentidos y están dispuestos a venir a pedir disculpas a ustedes. Yo los volteo a ver pensando que me iban a decir, perfecto, qué bueno, ya vamos a solucionar esto. Todos con una cara de molestia y desagrado. Y el padre de familia me dice, ¿y qué? ¿Ya con eso ya? ¿Creen que con eso se va a solucionar todo? Me quedé pensando. Le dije, bueno, hermano, si quiere, nos arrodillamos y le pedimos a Dios que se mueran. Bueno, no eso, no estamos, pues hermano, yo no sé qué más quiere usted. Yo estaba seguro que lo iban a negar. Y ya le hice saber, ¿no ha pensado ustedes cómo se está afectando el evangelio por estas distinciones, por estas divisiones, por estos problemas? Miren, el diablo es tan astuto que se le olvida que si algo espera Dios de la iglesia, aquí está, una perfecta unidad, un espíritu de paciencia semejante al de Cristo. Y vea lo que dice abajo. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. ¿Se fijan qué responsabilidad tan grande tenemos como hijos de Dios? Por eso Pablo dice, tengamos mucho cuidado. Hay que vestirse con toda la armadura. Hay que alimentarse. Juan en el Apocalipsis nos dice, no olviden que Satanás ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y si algo le interesa a Satanás es provocar divisiones. Día viernes para estudiar y meditar. Seguir a Cristo no siempre es el camino más fácil. Y es cierto. No siempre es el camino más fácil, porque tenemos que luchar contra una naturaleza carnal. Pero vea lo que sigue.
pero sí es el camino con el propósito más grande. Disfrútenlo conmigo otra vez. Seguir a Cristo no siempre es el camino más fácil, pero sí es el camino con el propósito más grande. Ahora, a veces el enemigo nos dice, es que, es que tú no naciste para esto, tú no puedes. Miren, cuando enfrentemos dificultades por tratar de ser fiel al Señor, debemos recordar que Él también sufrió. Si hay alguien que entiende la situación en que vivimos, es Jesús. Por eso Él promete sostenernos a todos los que confiemos en Él. Por eso la pregunta en esta noche es, ¿estoy dispuesto a permanecer fiel a Cristo aun cuando esto implica sacrificio e incomprensión? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque el sufrimiento por causa del Evangelio nunca es en vano. Dios lo utiliza para su gloria y para el crecimiento del pueblo. ¿Por qué la unidad en Cristo es un argumento poderoso en favor de la verdad de que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo? El mejor argumento para que la gente pueda conocer lo que Jesús hizo por él es la unidad de la iglesia. Saben que yo no he conocido una iglesia que no tenga problemas. ¿Qué nos enseña eso? Hermano Sergio, creo que se silenció el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, ya lo escuchamos. No sé qué Sí, pasó. Tenía rato que no me escuchaba. No, son algo. frases. Ok, entonces termino diciéndoles que lo más importante que Dios espera de cada uno de nosotros es la unidad dentro de la iglesia. Que seamos uno, que tengamos la mente de Cristo, no que pensemos iguales, sino que tengamos el mismo objetivo, que el nombre de Jesús sea glorificado. Y el peor obstáculo y el obstáculo más grande que tiene la iglesia para cumplir la misión es la falta de unidad. Quiera Dios que la experiencia que se vivió en la iglesia de Corinto, que fue grave, que afectó, no sea en ningún momento algo que pueda afectar a nuestra iglesia. Que Dios los bendiga en esta noche